Dios te bendiga, te habla la pastora María Rodríguez de la Iglesia Bautista Betel en Winston-Salem, Carolina del Norte. Ven y acércate, hay palabra de Dios para ti en esta hora. En Efesios capítulo 6, vayamos a ese capítulo del versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú ministres a cada oyente en esta hora. Tú sabes su necesidad, Padre amado. Toca sus corazones, transforma a cada oyente. Señor, aquel que no tiene de ti, que pueda, Señor Dios mío, tener, oh Dios mío, esa experiencia, Padre, que necesita para afirmar sus pasos en ti. En el nombre de Jesús, muévete en esta hora. Amén. Este pasaje de las Escrituras abarca la realidad espiritual en que está viviendo el mundo actual. El mundo, así como lo vemos, se rige con leyes físicas y espirituales, pero debemos saber que todo el mundo físico, aquello que vemos y recibimos con nuestros sentidos, es una sombra de lo espiritual. No se puede encontrar explicaciones físicas de lo que acontece en el mundo espiritual. Así que no podemos tomar los dos mundos y entenderlo. El mundo físico es lo que vemos, es lo que escuchamos, ese lo podemos entender, pero el mundo espiritual es un mundo que no podemos ver y que solamente el que está conectado con el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, puede entender lo que nosotros estuvimos leyendo cuando dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Así que la palabra de Dios es bien clara. Por lo tanto, Dios, siendo un ser espiritual, quiere que no ignoremos los asuntos espirituales y además que estemos preparados para vivir en Él, o sea, que estemos preparados para vivir en este tiempo, en este mundo con Él. En 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay que estar preparados para estar listos. En Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza y el poder que tiene autoridad y validez que existe en el mundo espiritual es el Señor. Como dice este versículo que leímos, Jesucristo, su nombre es sobre todo nombre y su poder es el mismo que operó Dios el día que lo levantó de los muertos a Jesús. En Efesios 1:19 al 23 dice:
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Jesucristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el mundo espiritual, nuestra fortaleza física no sirve. Tu fuerza no sirve física. Nuestra valentía no sirve. Nosotros por nosotros mismos no tenemos autoridad. En el mundo espiritual, el único que tiene poder es el Señor, y a Él tenemos que ir a buscar la fortaleza. Si tú no tienes una relación con el Señor, tú no vas a poder tener autoridad en el mundo espiritual, porque es a través de Jesucristo que nosotros tenemos autoridad. En Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra de Dios nos dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura. No dice que Dios nos viste, sino que es nuestro trabajo vestirnos. Otro detalle es la palabra toda. No es ponerte algo, sino que tenemos que ponernos todo lo que Dios ya tiene. Amén. Y también nos dice en ese versículo cuál es el propósito. Y el propósito es que estés firmes. La palabra acechanza no es un sinónimo de ataque. Podríamos decir que acechanza es observar, es engañar y es perjudicar a alguien. El propósito del enemigo está en Juan 10:10 cuando dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que tenga en abundancia. Eso lo dijo el Señor. Hurtar, matar y destruir. Hay una definición relacionada con la casa. O sea, hay una definición que tiene que ver con la casa, que es esperar a la presa sin ser visto en un lugar definido para sorprenderla. Y ese es el trabajo del enemigo con nosotros. Él nos está velando. Nos está velando y nos está esperando en un lugar definitivo donde Él sabe que nos puede agarrar para que sorprendernos y que nosotros caigamos y no estemos firmes. Aleluya. También tenemos que tener cuidado porque la palabra de Dios dice que el enemigo se disfraza de ángel de luz. Primero acecha y cuando tiene la oportunidad ataca. Así que tenemos que estar siempre velando y siempre entendiendo que si no tenemos la autoridad que es a través de Jesucristo, no vamos a poder estar firmes. Otra cosa que podemos leer es estar firmes. El diablo va a acechar siempre. Ese es su compromiso. Eso es porque Él existe y es su naturaleza. Él no va a cambiar. ¿Saben por qué? Porque le dio resultado. Desde el principio le dio resultado y le sigue dando resultado en este tiempo. Cuando no estás vestido de toda la armadura de Dios, el diablo acechará
y cuando le des lugar te atacará si no estamos firmes, hermanos. En 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice, mire que no caiga. Solo porque es algo que puede suceder. Nosotros somos débiles y en la batalla espiritual podemos caer. Pero cuando nosotros tenemos la armadura de Dios, vamos a poder estar firmes en el Señor. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo es tener puesta toda la armadura de Dios. Y Dios te garantiza que el diablo huirá. Pero por eso hay que ver todo el contexto del capítulo 6 de Efesios. El diablo no tiene autoridad ni poder. No puede ejercer nada si nosotros no se lo permitimos. El diablo está vencido en el nombre de Jesús. La obra de Jesús, su vida sin pecado y la entrega de su vida posibilitó la victoria sobre el diablo. O sea, nosotros tenemos la victoria porque Jesucristo venció al enemigo cuando resucitó al tercer día. Y Él no tiene la autoridad de nosotros, al menos que nosotros nos alejemos del Señor. Pero mientras nosotros estemos firmes y cerca del Señor, Él no tiene la autoridad en nosotros. Aleluya. Este versículo del capítulo 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos explica la naturaleza de la lucha. La lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. La batalla espiritual no es en contra de seres humanos como los hombres, sino que es por medio de esta figura podemos ver que nuestra batalla es contra cosas espirituales, demonios y potestades. Los cristianos renacidos del Espíritu de Dios son los que pueden desarrollar las habilidades y competencias para discernir y ver el mundo espiritual. Si solo nos guiamos por los sentidos, como lo hace el hombre natural, solo veremos el mundo físico y presentaremos una batalla carnal. Eso es lo que quiere el enemigo, que seamos cristianos sin entendimiento del mundo espiritual. Pero nosotros tenemos una armadura que el Señor nos ha provisto para que podamos ver más allá, para que podamos ver cuando el enemigo nos quiera venir a atacar. Todas las mañanas tenemos que pedir esa armadura al Señor y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que leer la palabra de Dios y hacer como la palabra dice, orar sin cesar. Tenemos que estar conectados con el Señor las 24 horas del día. Así que siga hacia adelante. Dios te bendiga. Y en victoria con el Señor. Cristo te ama y nosotros también. Búscanos en nuestra página de Facebook en Iglesia Bautista Betel NC. Ahí encontrarás nuestros servicios, el horario de nuestros servicios y la dirección donde nosotros encontramos. Ven y acompáñanos. Dios te bendiga.